Yo voy a volver hoy sobre un tema que he estado hablando en los últimos días y es la necesidad que tenemos como Parlamento de repensar el tema de la matriz fiscal, pero desde la óptica del el impuesto ambiental como una herramienta para revertir externalidades negativas y para modificar la matriz fiscal, la matriz tributaria, de una manera que tenga un impacto positivo en el medio ambiente. Esta ha sido la Asamblea de los grandes retos, creo que toda la ciudadanía ha reconocido, como no hemos temido a reformar el reglamento, como no hemos temido a llevar a cabo una reforma tributaria y un montón de temas. Entonces, si tenemos una tarea para estos 4 años, es como mínimo reflexionar cómo vamos a revertir la actual matriz tributaria, que no tiene otro nombre que una matriz sucia, es una matriz que propicia la contaminación. Voy a poner un ejemplo, el impuesto único a los combustibles. El impuesto único a los combustibles es uno de los más importantes que tenemos que repensar por 2 razones. En este momento representa más del 10% de los ingresos del gobierno, pero además, como en su momento este impuesto no fue creado para reducir contaminación, sino para aumentar impuestos, tiene una lógica bastante perversa que no sigue para nada el principio de quien contamina paga. Hoy día, por ejemplo, si una persona, esto lo dice Semanario Universidad hoy, la semana pasada, un artículo que sacó, hoy día si una persona utiliza 1 litro de diésel y 1 litro de gasolina, va a pagar más por el impuesto único que tiene la gasolina, a pesar de que el diésel contamina muchísimo más y que tiene una mayor contribución a las emisiones de efecto invernadero. En Costa Rica, al usar gasolina, se pagan 110.000 colones por tonelada de dióxido de carbono emitido, pero al usar diésel, que es muchísimo más contaminante, se pagan solo 50.000 colones por tonelada de dióxido de carbono emitido. Entonces ahí tenemos que hacer una tarea, primero que todo, diferenciando los combustibles según su capacidad de contaminación y en segundo lugar viendo cómo vamos a abastecer ese 10% que hoy depende el Estado de este impuesto único a los combustibles. Ahora que estamos en un proceso de descarbonización de la economía, va a ser necesario repensar cómo se van a financiar programas, por ejemplo, el Fondo de Financiamiento Forestal. El FONAFIFO se financia con un 85% de recursos que vienen de este combustible único, por ejemplo. Urge también revertir la lógica bajo el principio de quien contamina paga, y es una lógica exitosa. Países europeos con más impuestos al carbono, como Inglaterra, Noruega e Irlanda, tienen menores emisiones toda vez que graban el carbono. Otro tema que tenemos que tocar acá es el impuesto a vehículos, compañeras y compañeros. Se deben de corregir las distorsiones del impuesto a la propiedad de los vehículos. Desde el 87 se creó el impuesto a vehículos nuevamente, no con una finalidad de incentivar que los vehículos sean más eficientes y menos contaminantes, sino que se hace por antigüedad. Entonces termina siendo una estructura tributaria que beneficia a los dueños de vehículos más antiguos, aunque estos tengan un mayor nivel de emisiones. De igual manera, otro problema es el monto fijo que tienen los autobuses y los taxis, por ejemplo. Los impuestos ambientales, mucha gente los relaciona con los impuestos normales y los meten en la canasta del temor a los impuestos y de los costos a la ciudadanía, y no es así. Los impuestos ambientales son impuestos muy específicos que son beneficiosos por 2 motivos. Uno, permiten cambiar las conductas de contaminación sin que el Estado incurra en gastos, y segundo, proporcionan cambios de conducta casi de inmediatos. En el momento que se pone un precio a la contaminación, el industrial, el contaminador, el generador de emisiones va a buscar cambiar la conducta porque va a querer reducir los costos de producción y va a encontrar alternativas más económicas que lo que contamina. En recientes días estuvo aquí una especialista de la OCDE, economista, que nos proponía justamente empezar a analizar estos temas, y dejo aquí algunos temas sobre la palestra para que los tengamos por discusión. Hay que eliminar el incentivo al envejecimiento de la flota vehicular para renovar el parque vehicular. Hay que revertir la reducción de impuestos a importación de vehículos usados. Hay que cobrar en el impuesto a la propiedad de vehículos un componente por emisiones de dióxido de carbono. Hay que alinear la tributación de camiones, buses y taxis. Hay que igualar el impuesto del diésel y el búnker según su capacidad contaminante y según su contenido de carbono. Introducir nuevas tarifas como al carbón. Sustituir la dependencia del impuesto de combustible renovando por otros, avanzar en el impuesto al plástico y crear nuevos servicios ambientales que sustituyan el monto de FONAFIFO, por ejemplo. Lo dejo acá para que sigamos discutiendo.